Los niños, niñas y adolescentes antes eran vistos como objetos. Otras personas definían cuáles eran sus necesidades, una participación muy limitada y eran considerados como preciudadanos. Hoy en día, en el enfoque de derechos, se le reconoce a los niños y niñas y adolescentes como sujetos sociales plenos de derechos. Se crea un marco jurídico específico que los protege en sus derechos, promociona su participación, se les considera ciudadanos y ciudadanas que pueden hacer y deben y tienen el derecho a hacer efectivo el pleno ejercicio de su ciudadanía. Hoy en día se reconoce la adquisición progresiva de los derechos, prevalece un interés superior de la persona menor de edad, se reconocen a los niños, niñas y adolescentes como sujetos y por lo tanto se convocan, y son personas menores de edad vistas ahora como una estrategia de desarrollo para el país. El reconocimiento del derecho a la participación de los niños, niñas y adolescentes toma fuerza con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convenio Internacional, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención de los Derechos de los Jóvenes, el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley General de la Persona Joven, la Ley de Igualdad Real de la Mujer, la Ley de Igualdad de Oportunidades. Cuando un estudiante comete una falta debidamente tipificada como falta, una conducta típica, gramatical, taxativamente determinada en los extremos de su actuación en el reglamento de evaluación de los aprendizajes como tal, como una falta, o en la normativa interna institucional, ese estudiante que es acusado de una supuesta falta cometida debe serle comprobado mediante un debido proceso, encontrado culpable y obviamente sancionado a la luz de un debido proceso. Las acciones correctivas plantean que ante la conducta indebida de los estudiantes en la educación pública, existe la obligación de las instituciones del Estado, a la luz de las disposiciones jurídicas que lo regulan, procurar que todos los estudiantes se mantengan dentro del sistema educativo y obviamente aplicar las acciones correctivas que la ley establece en materia de acciones correctivas. La falta de cumplimiento de los deberes de los educandos afecta el proceso formativo, el derecho a la educación de todos los miembros de la comunidad escolar, por lo que los docentes de las instituciones educativas pueden proceder a la apertura de un expediente de seguimiento para la implementación de una acción correctiva. La acción correctiva no viola el derecho a la educación, pues el estudiante continúa en el proceso educativo, porque sigue manteniendo sus derechos de hacer trabajos, exámenes. Lo que se da es un cambio metodológico temporal para proteger el derecho a la educación de los demás estudiantes, cuando la conducta de un alumno es inadecuada. El propósito de las acciones correctivas siempre debe ser educativo formativo, acorde con las faltas cometidas, dando garantías claras de comunicación a los padres o encargados, de defensa al estudiante, buscando un cambio positivo en su comportamiento social. En este marco debemos entender que todos los estudiantes, en general el resto de los estudiantes, tienen un derecho subjetivo, y ese derecho subjetivo es el derecho a la educación. Incluso el estudiante que ha cometido una falta tiene el derecho subjetivo a la educación, y en el peor de los escenarios, que deba cumplir ese derecho a la educación en su hogar, fuera del ambiente regular de estudio, va a tener todas las herramientas necesarias para que en el hogar continúe con su proceso formativo educativo. El derecho subjetivo implica una obligación también de parte del Estado de otorgarle al estudiante el derecho a la educación que le corresponde. Y por lo tanto el estudiante tiene la facultad de ejercer el derecho a la educación. Incluso el estudiante que ha cometido una falta gravísima, si la falta implica la necesidad de que el estudiante hasta por 30 días deba ir a su casa, pues será en su hogar donde va a continuar con la educación.
El derecho objetivo, el derecho que viene establecido en las normas jurídicas escritas, en los códigos, en las leyes, tiene ciertas características, como por ejemplo la generalidad, las leyes aplican para todos; la alteridad, las leyes regulan las relaciones entre las personas; la coercibilidad es la posibilidad de que externamente el Estado me obligue a cumplir con la ley; y la imperatividad, obviamente las normas jurídicas son mandatos de carácter obligatorio, de cumplimiento obligatorio. Continuando con el debido proceso, en el caso de que un estudiante cometa una falta debidamente establecida como tal, el concepto de debido proceso se encuentra consagrado en la Constitución Política en los artículos 39 y 41. A nadie, dice el artículo 39, se le hará sufrir pena sino por delito, cuasi delito o falta, sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad. El debido proceso es un principio general del derecho penal, pero permea, va más allá, a todas las esferas del derecho donde se pretenda limitar un derecho, aplicar una sanción, por ejemplo un despido, o en este caso, aplicar una acción correctiva. Se enmarca dentro de lo que se llama los límites de las potestades de imperio del Estado, que vienen dados por el principio de legalidad, el cual significa, principio de legalidad, que la norma debe autorizar el acto, y el acto no autorizado es irregular. Es la regla que exige la autorización jurídica previa de la conducta administrativa a modo de condición de su validez y eficacia. Se desarrolla en dos grandes preceptos. Todo acto concreto debe estar autorizado por una norma y todo acto debe respetar el orden jerárquico. De ahí que toda acción de un funcionario público tiene que darse dentro del marco de lo que la ley le permite hacer. De el principio de legalidad deriva directamente el otro principio, que es el principio del debido proceso. El principio del debido proceso significa que también denominado el principio de bilateralidad de la audiencia o principio del debido proceso, implica 1. La notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; 2. El derecho del interesado a ser oído, presentar argumentos y defensa; 3. Oportunidad del interesado de preparar su alegación o defensa; 4. Derecho del administrado de hacerse representar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; y 5. El derecho del interesado de recurrir la decisión dictada. El derecho al debido proceso también aparece enunciado en la Ley General de la Administración Pública en una forma implícita en los artículos 216, 217, 218, 219, 220 y 221 para los procesos administrativos. Existen varios conceptos del debido proceso, pero desde el punto de vista constitucional es entendido como el procedimiento judicial justo que es aplicable no solo a los procesos penales, sino además a todos los procesos sancionatorios judiciales o La Sala Constitucional procedió a explicitar el contenido del debido proceso, indicando que el concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, como conjunto de garantías de los derechos de goce, cuyo disfruto satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano, es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y efecto. Es preciso que se garantice al posible o posibles afectados el derecho de audiencia, de defensa, de ofrecer prueba, de acceso al expediente y finalmente de recurrir el fallo no resuelto en cuanto al fondo, todo constitutivo de lo que se engloba dentro del debido proceso. La acción deviene en procedente a la luz de lo que establecen los artículos 39 y 41 de la Constitución Política. Así lo dijo la Sala Constitucional en el voto 1605. La Sala Constitucional, para lograr
reconocer las consecuencias del debido proceso como garantía constitucional de la actividad de la administración pública, emite el voto 15.090 que contempla lo siguiente. El debido proceso implica a. Notificación al interesado de los fines del procedimiento, b. Derecho de ser oído y oportunidad para presentar los argumentos y producir las pruebas, c. Oportunidad para el administrado de presentar su alegación, lo que incluye el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, el derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados técnicos y otras personas calificadas, la notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y, finalmente, el derecho del interesado de recurrir la decisión. Aparejado al debido proceso en la aplicación de acciones correctivas, tenemos también que estar iluminados por el derecho a la educación. La Ley Fundamental de Educación indica que la educación implica la formación de ciudadanos conscientes de sus derechos, de sus deberes y de sus libertades fundamentales, con profundo sentido de responsabilidad. Formar ciudadanos para una democracia en que se concilien los intereses del individuo con los de la Sala Constitucional indica que el derecho y libertad de aprender es de tal modo fundamental que deben procurarse los medios y garantías para que también la educación pública, además de excelente y accesible, de derecho y de hecho, a toda la población, se dé efectivamente. Que para el establecimiento de la acción correctiva se requiere la previa participación del estudiante en los hechos que constituyen el fundamento para la aplicación de la acción correctiva. Se debe garantizar la participación del afectado, comunicarle oportunamente que se le pretende someter a una acción correctiva y a los motivos para esa decisión, darle la posibilidad de debatir los hechos que se le imputan o la conducta indebida, aportar pruebas, resolver tomando en consideración la manifestación por él y permitir impugnar ante otro órgano. En resumidas cuentas, el debido proceso implica la apertura de un expediente de seguimiento de los hechos cometidos o supuestos hechos cometidos por los estudiantes, comunicación oportuna de los motivos para la decisión de la aplicación de la acción correctiva, posibilidad de debatir los hechos de la conducta indebida investigada, posibilidad de aportar pruebas para su defensa, resolver en consideración a lo manifestado por los estudiantes, posibilidad de impugnar ante. La Sala entiende que para el establecimiento de la acción correctiva que no excluye al educando del proceso educativo, pero sí modifica su situación temporalmente del proceso formal regular, se requiere la previa participación del estudiante en los hechos que se consideran infractores de deberes. En esa comprobación de los hechos que constituyen el fundamento para la aplicación de la acción correctiva, se debe garantizar la participación del afectado. El derecho y libertad de aprender es de tal modo fundamental que deben procurarse los medios y garantías para que también la educación pública, además de excelente y accesible, de derecho y de hecho, a toda la población se dé efectivamente para la libertad, en el sentido de que los beneficios de una educación en libertad, esenciales para la existencia y desarrollo de la sociedad verdaderamente libre y democrática.